quiero darles a todos la más cordial bienvenida. Es un privilegio tenerlos a ustedes en nuestro equipo legal. Les cuento que Consoy-SAT es una consultoría de soluciones empresariales. Su razón social es consultoría integral de soluciones empresariales y financieras. ¿Cuál es el giro de este negocio? ¿Cuál es el giro comercial de nuestra empresa? Es la venta de soluciones. Grábanselo eso. Nuestro eslogan es vendemos soluciones. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aprender por cultura general un tanto de marketing y ventas. Hay empresas que su giro comercial es la venta de productos. Otros tienen la venta de servicios. Por ejemplo, un contador o un estudio contable es una empresa que vende servicios. Una industria que fabrica ropa vende productos. Consoy vende soluciones. Ahora, ¿soluciones en qué área? En el área legal, en el área también informática, hemos dado muchas veces, marketing y publicidad, finanzas, tributación, contabilidad y en una serie de rubros que al empresario le interesa. Nuestro segmento del mercado, nuestro público objetivo de mayor interés son las empresas, pero también, obviamente, atendemos a gente particular con diferentes problemas legales. Entonces, la pregunta que quizá un chico de primer año me pueda decir, doctor, ¿y qué es el giro comercial? El giro comercial, anoten eso, es la actividad a la que tú te dedicas. Si tú eres abogado, ¿cuál es tu giro comercial? Brindar soluciones legales. ¿De acuerdo? Si una persona tiene un restaurante, ¿cuál es su giro comercial? La venta de comida. Entonces, tú tienes que saber cuál es tu giro comercial, a qué es lo que tú te dedicas en realidad. Ese es un giro comercial. Entonces, repito, el giro comercial en una empresa o negocio es a lo que tú te dedicas. Toma nota eso, porque yo me he topado con gente que estudia administración de empresas, son administradores de empresas, son estudiantes de derecho, son abogados graduados y cuando se les pregunta ¿qué es el giro comercial? No saben, vergüenza. Entonces es algo simple. Recuerden, el giro comercial no es un término técnico. El giro comercial es algo que está en el diccionario. O sea, cualquier persona lo podría saber. Los abogados, recuerden algo y graben esto. Según la ley orgánica del Poder Judicial, el abogado es un letrado. Así nos llaman. Al único profesional a que se le dice letrado es a un abogado. ¿Y qué es un letrado? Es sabio, culto. Es la persona más culta entre todas las personas cultas. Imagínate algo. Tú te gradúas de abogado o de abogada y quizá viene alguien y te dice, yo soy médico, se me fue el cuchillo y maté al paciente en pleno quirófano. ¿Qué hago, doctor? Me ha llegado una notificación de una denuncia que me han acusado de homicidio culposo. Y encima otra notificación por una demanda de daños y perjuicios y me piden una indemnización millonaria. Por favor, defiéndame. ¿Tú crees de que para defender ese caso solamente vas a necesitar saber unos cuantos artículos del Código Penal y del Código Civil? No, olvídate, con eso no haces nada. Tú tienes que saber, por ejemplo, medicina legal, que es un curso que por lo regular lo llevamos en los últimos años. Pobre de ti que no lleves curso de medicina legal, te vas a ver perdido y en la calle, en medio del zanjón, te vas a sentir cuando te toque casos como esos, sobre todo de responsabilidad civil del médico. Aparte de eso, tienes que indagar por tu cuenta técnicas técnicas quirúrgicas, técnicas de anestesiología y una serie de aspectos clínicos que te van a permitir esgrimir un buen argumento de defensa para
o demostrar que tu cliente, que es el médico acusado, no mató a la víctima, o sencillamente hubieron otros factores no imputables al médico, por lo cual se murió el paciente. Eso es lo ideal. O sencillamente puedes, con esos conocimientos que has adquirido, sembrar en la mente del juez una duda razonable. Cuando tú logras insertar en el juez una duda razonable, se tiene que aplicar en lo que en derecho penal se llama el principio del indubio pro reo. Repito, el principio del indubio pro reo. ¿Qué significa? Ese es un aforismo latino, es latín. Y el latín es el segundo idioma del abogado. Ese principio de indubio pro reo significa la duda favorece al reo. Repito, el principio de indubio pro reo significa la duda favorece al reo. Es decir, que un juez en lo penal no puede fallar en contra de un acusado si no está 100% seguro de que él cometió el delito. Basta que tenga la más mínima duda y lo tiene que sacar libre. En penal, un gran jurista decía: es preferible librar a un culpable que condenar a un inocente. Apunten esa frase: es preferible librar a un culpable que condenar a un inocente. ¿Hasta aquí entendido, chicos? Digan sí o no, porque si no me voy a preocupar. Conforme, doctor. ¿Sí? ¿Conforme? Sí. Gustavo. Gustavito, ¿estás ahí? Sí, estoy apuntando. Ya, perfecto. Es preferible liberar a un culpable que encarcelar a un inocente. Exacto. Ahora bien, la pregunta que te van a hacer en la calle, con potenciales clientes, en donde sea, porque recuerden algo, a nosotros nos pasa desde que estás en primer año de derecho. Oye, te encuentras con un conocido, tú que estudias derecho, te quiero hacer una consulta, y te comienzan a bombardear de preguntas, y tú en primer año muchas veces ni has llevado cursos de carrera, estás llevando matemática, historia, y le dices no sé. Entonces el pata, ya nomás dice, te sonríe hipócritamente, pero cuando tú te vas, raja tus espaldas y dice que eres una persona bruta, que eres un idiota, eres un estúpido, que no sabes nada, y te difama a tutti limundi. A toda la gente que pueda, dice, habla mal de tu persona. Y sabes lo que eso afecta tu economía. ¿Por qué? Porque cuando tú te gradúas de abogado, te das cuenta que nadie te da trabajo, nadie te contrata como abogado y defensor, y tú te preguntas por qué. Porque por años esa persona a la cual tú no le pudiste absolver porque le dijiste no sé, eso es un pecado que tú digas no sé, entonces te ha difamado tanto que la verdad te arruinaron financieramente antes de comenzar la carrera. Entonces, cuando tú seas objeto de consultas, jamás digas no sé. Tienes que tener control emocional, pon una cara seria, formal, tienes que vender la imagen de una persona culta. Finge, sé buen actor, aunque no sepas nada. Tú escuchas a esa persona, le escuchas los hechos, y una vez que termina de hablar los hechos, le dices, ¿tienes la documentación de tu caso? Por lo general, de cada 10 consultas, en 8 o 9 no traen la documentación. No, mira, yo soy formado como un profesional responsable, eso dile. Si no tengo la documentación para analizarla, no te puedo dar un diagnóstico legal. Tráeme la documentación, yo la analizo y te doy un diagnóstico. Pero como ya te contó los hechos y te hizo serias preguntas,
algunas preguntas, te da tiempo para que en Google, en la biblioteca, en diccionarios jurídicos, le preguntes a tu maestro de prácticas, que yo soy, o le preguntas a nuestro jefe de prácticas, pero investigas sobre el tema y ya la próxima le metes floro. Y cuando le metas buen floro, ¿sabes una cosa? Vas a quedar bien, esa persona se va a quedar satisfecha. ¡Qué brillante es Verónica! Siendo, mira, si de cachimba tira derecho, ¿cómo será cuando se gradúe de abogado? Entonces van a hablar bien. Entonces cuando Verónica se gradúe de abogado, le va a llover ofertas de trabajo, se van a pelear por ella las mejores empresas, los clientes van a querer que solamente la doctora Verónica los atienda, porque tiene fama de ser buena abogada desde cachimba. Entonces te das cuenta. Pero si no sabes y dices no sé y das la impresión de que ignoras, ya sabes lo que te va a pasar. Firmas tu sentencia de muerte como abogado, una muerte social, una muerte profesional, es una muerte civil prácticamente. Nadie te va a controlar, nadie te va a contratar. Entonces, ni a ti ni a nadie nos conviene tener un título de corso. La palabra corso significa adorno. O sea, ¿de qué te sirve tener un título de adorno cuando tienes el cerebro vacío? De nada. Entonces tú eres titulado más no abogado, porque el abogado es un hombre letrado, es culto, es sabio, es erudito, es el hombre más culto entre todos los hombres cultos. Porque mira, cuando tú termines de defender al médico, tú sabes de técnicas quirúrgicas, sabes de anestesiología, sabes de medicina, sabes un montón de aspectos del médico que ya te ha enriquecido tu nivel cultural. Luego viene un contador y te dice, doctor, fíjese usted, doctor Gustavo, fíjese usted, me han acusado por ser cómplice de un cliente empresario de haber cometido el delito de doble contabilidad y me van a meter preso. Me han abierto instrucción en tal juzgado penal. ¿Qué hago, doctor? Imagínate que no sepas nada de contabilidad. No, yo soy hombre de letras. No, yo no sé nada de números. Tienes que defenderlo. Entonces te ilustras. Vas, preguntas a un contador amigo. Por eso hay una cosa importante, chicos. El abogado es amiguero por excelencia. El abogado es un buen relacionista público. A donde quiera que vayas, estás obligado a hacer amigos, a dejar tus tarjetas, a venderles buena imagen. Hazle pequeños favorcitos, que a veces absuélvele una pequeña consulta gratis para que se sientan agradecidos, para que sientan que te deben un favor y cuando tú necesites un favor de ellos, ya tienes cómo pedirles. Esa es una táctica. Entonces, ¿te imaginas que salgas al contador? Vas a saber de finanzas, de tributación, de contabilidad, de qué es un balance contable, qué es un estado de pérdidas y ganancias. Después viene un ingeniero civil y te dice, doctor, me ha llegado una denuncia, una notificación. Fíjese usted de que me acusan de que el edificio que yo construí se ha derrumbado y ha matado a 20 personas adentro. Me acusan de que yo he puesto para las columnas fierros de menor calidad y no soportaron el peso y la construcción se cayó abajo. Y puede ser falso, porque pasa que el ingeniero civil en una construcción no es el encargado directo de comprar los materiales. Está el maestro de obra, al ingeniero le pagan para los materiales. Y entonces tiene un maestro de obra que es un hombre improvisado, pero que conoce de construcción, no es ingeniero. Él es un empírico, pero que tiene años de experiencia en eso, y él es el que manda a los albañiles y demás obreros. Entonces él se va de compras, pero el muy vivo, Pepe el Vivo, ¿qué es lo que hace? Tú le dices, mira, compra columnas de tal grosor, y él por ahorrarse dinero y echárselo al bolsillo, compra de menos grosor. Y lo hace a tus espaldas, ni siquiera te consulta. Y se quedó con un sencillo en el bolsillo. ¿Qué va a pasar? Que cuando se construye el edificio no resiste el peso y se desploman. Y muchas veces la gente se muere. Pero ¿contra quién crees que van en la denuncia? Contra el ingeniero, porque él es la cabeza.
Entonces, ahí está la situación. Imagínate, vas a tener que aprender e investigar sobre técnicas de construcción, cómo se hace una columna, qué tipo de materiales se usan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, termina el juicio, lo salvas, ya sabes de medicina, sabes de contabilidad, sabes de ingeniería. Viene un pintor famoso de Europa y te dice, doctor Hilton, mire, me he enterado que en Perú me han pirateado 3 de mis obras de arte, pero ya en Europa un cuadro de un pintor famoso puede valer más de $1 millón. Entonces es obvio que si a un pintor le falsifican su obra y se la venden a precios mucho más baratos, va a poner el grito en el cielo, pues. Está en su derecho. Entonces, ¿qué va a pasar? De que tú tienes que aprender sobre teoría de los colores, perspectiva, dibujo, arte, pintura, todo lo que es artes plásticas, para esgrimir un buen argumento de defensa en tu demanda o denuncia, según sea el caso. Porque acá les aclaro, demanda y denuncia no es igual. Eso está en las separatas que ya nuestro jefe de prácticas les ha dado. Una cosa es demanda y otra cosa es denuncia. No hablen por hablar. Tienen que ser, el abogado sabe lo que dice y sabe lo que habla y siempre habla con propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿te imaginas después de 10 años de abogado? Tú sabes de medicina, sabes de contabilidad, sabes de finanzas, sabes de tributación, de economía, sabes de arte, sabes de pintura, sabes de dibujo. O sea, ¿por qué crees que te vuelves letrado? Porque tú en todas las áreas tú tienes conocimientos. Por eso sabes más. En cambio, el médico solamente sabe de medicina. Tú le hablas de otro tema, no sabe. El contador sabe de contabilidad. Le hablas de aspectos que no tienen relación a su carrera, tampoco sabe. Entonces, en cambio el abogado es versátil, tiene una gran cultura general. Por eso es bueno que ustedes lean, no solamente libros de derecho, diferentes temas de historia, literatura, lo que fuera. ¿Por qué? Porque tu mente se desarrolla y te va a dar mayores recursos intelectuales para ganar. Eso es lo importante. Entonces, ustedes tienen que tomar nota de esto. Ustedes no se pueden conformar con lo que aprenden en las aulas. Mil disculpas por lo que voy a decir, pero sus universidades son una estafa. Y con letras mayúsculas, subrayadas, negritas, comillas, y con letras bien grandes. Estafa. ¿Por qué? Porque salen gente ya egresadas sin saber qué es el derecho. Sí, terminaron sus 6 años de estudio y no saben qué es el derecho. Se lo digo yo porque yo he tutelado a mucha gente egresada. Entonces, recién se les quita la venda y ven su realidad. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué hago? Se matriculan en una escuelita de esas que preparan a graduandos, que tienen cursos que duran 2 meses para repaso. Y pretenden aprender en 2 meses lo que no aprendieron en 6 años. Y eso no se puede. Entonces, con curso de preparación para graduandos que cuesta caro, aún así te jalan en el jurado. En el examen de grado, con un jurado de 3 a 5 personas, te van a reventar a preguntas y no vas a saber. Entonces, desde ahorita, tú tienes que comenzar a prepararte. No solamente para el examen de grado, prepararte para la vida. Aquí en Perú, ahorita hay más de 100.000 abogados solamente en Lima. Y según un estudio, en el Callao hay más abogados que todo Japón. Entonces, ante tanta competencia en Lima y en todo el Perú, ¿tú crees que hay lugar para la gente mediocre? ¿Para la gente pésima? No hay lugar, pues. Y tampoco hay lugar para los buenos abogados, solamente hay lugar para los excelentes. Ustedes tienen que practicar excelencia. ¿Y qué es excelencia? Calidad superior. Repito, la excelencia significa calidad superior. Entonces, cuando yo te diga que
tú eres un abogado de excelencia, significa que eres un abogado de calidad superior, que no eres del montón. Entonces, para que tú seas un abogado de excelencia, tienes que pagar el precio. ¿Y cuál es el precio? En esfuerzo. Y yo les digo algo, mira, el estudiante pésimo solamente lee el PowerPoint que le da el profesor en la clase y con eso aprueba su cursito de 11. Él cree que porque saca 20, aunque sea plagiando, es buen alumno. Ese es el pésimo. El mediocre, por ahí lee uno que otro, fojea, ni siquiera lee, fojea uno que otro libro de cuando en cuando. El bueno sí lee de 2 a 3 libros por semana. El buen abogado. Pero el pobrecito se va a dar cuenta que cuando salga a la calle, no hay lugar para él. Hay mucha competencia. Es uno más del montón. Tú quieres ser un abogado de excelencia, de calidad superior. Estás obligado, repito, obligado a leer un mínimo de 6 libros de tapa a tapa semanal. Ese es el precio. Y estudiar por tu cuenta, fuera del horario normal de clases, unas 10 horas diarias. A partir de la fecha yo me di cuenta de algo cuando yo entré a la universidad. Yo me di cuenta que no tenía derecho a dormir. No tenía derecho a divertirme. No tenía derecho a nada. Dije, o yo soy abogado de excelencia o mejor me voy a vender papas en el mercado. Sencillamente me propuse. Y creo que salí con el objetivo porque yo fui declarado el alumno número 1 de mi generación. Mi tesis fue la mejor de toda la universidad. He ido a mi universidad una vez, después de más de 20 años, y el bibliotecario, que todavía es una institución ahí y trabaja, me dijo algo que me sorprendió. Me dijo, tu tesis aún sigue siendo la más leída de todas. Yo hice una tesis sobre la franquicia en el comercio internacional. Y lo leían tanto profesores como alumnos y abogados. Entonces, eso es un privilegio. Eso es una carta de presentación. Entonces, yo, en mis épocas de estudiante, a mí los profesores me tenían miedo, porque yo me ponía de boca en boca y muchas veces los hacía pasar el ridículo, porque tenían que decir, no sé responder esa pregunta. Y para que un experto, que supuestamente es en su materia un hombre que sabe, porque por eso es profesor universitario en tal materia, ante un alumno jovencito de 20 y tantos años, le diga no sé responder esa pregunta, él se siente avergonzado, humillado. Entonces ya cuando veían que yo iba a estar entre el grupo, ahí sí temblaban, tenían que estudiar más. Porque yo era un hábito lector, yo hasta en el baño, yo leía. El baño yo lo convertí en biblioteca. No se imaginan los líos que me metía con la familia. Oye, encuentras tus libros por todas partes en el baño, no lo conviertas en biblioteca. Pero yo aprovechaba cada segundo. Yo no perdía el tiempo. Tú no estás para perder el tiempo. Si quieres perderlo, mira, anda a algún estudio jurídico de esos normales que convocan practicantes. ¿Qué importa? ¿Sabes una cosa? Nunca, esas prácticas son 90% explotación, 10% aprendizaje. Te van a tener de mandadero, de office boy. Ya, deja este escrito en la fiscalía, deja este escrito acá en el juzgado. Y te tienen patoneando. Anda, compra caramelos. Ya, límpiame acá. Ya, digita acá. Digita para que aprendas, digita y no te enseñan nada. Si tú quieres ese aprendizaje, allá tú. Es tu decisión. Vas al Poder Judicial, yo también he practicado en el Poder Judicial. Y lo único que hace un practicante es coser expedientes. No te enseñan nada. Y también digitar escritos.
Entonces, algunas resoluciones, ellos te dicen más o menos cómo hacerlo y ya está. Entonces, ¿qué va a pasar? Terminas tus 2 años de prácticas, te dan tu certificado y ¿qué has aprendido? Nada. ¿Y tú crees que te van, cuando seas abogado y tengas un trabajo en una empresa o institución pública, te van a enseñar? No, se supone que si tú eres abogado ya tiras derecho, ya debes dominar. Te dan expedientes del piso al techo, señorita, de una vez, doctora, doctor, resuelva. Y tú no entiendes ni la primera página y te pones nervioso. Un abogado en un estudio jurídico maneja en simultáneo un promedio de 200 a 400 expedientes, todos sujetos a plazo. Y si tú no eres rápido trabajando por tus conocimientos que tienes, te va a pasar algo. En muchos de esos procesos se te van a vencer los plazos sin haber apelado a tiempo. Para comenzar, pierdes juicios. Otra, cultiva la puntualidad. En los juzgados civiles, por si acaso, si te dicen 8 en punto, es 8 en punto. No tienen ni un minuto de tolerancia. Así que olvídate en el Poder Judicial que hay 5 minutos de tolerancia. No, 8 en punto, te cerraron la puerta. No estás pilla, perdiste el juicio. Y lo peor de todo, te digo algo que por experiencia lo sé, porque yo soy un abogado con casi 22 años de ejercicio profesional. Cuando te pasa eso, el cliente piensa mal, piensa que tú eres un inepto, piensa que tú eres un irresponsable, pero sobre todo que has llegado tarde porque te sobornó la otra parte. Eso es lo que piensa. Entonces, termina la audiencia, no te has presentado o llegaste tarde, se van directamente a la comisaría a denunciarte por estafa, que son 6 años de cárcel, y alegando de que el abogado los ha estafado, me cobró dinero por asistir a una audiencia y no fue, o se hizo el tardón y llegó tarde. Seguro que el otro, la parte contraria le ha sobornado. Imagínate el lío de la denuncia, va a proceder. ¿Por qué? Porque por siglos los abogados hemos tenido mala fama. Nos dicen rateros, nos dicen de todo. Entonces el policía o cualquier otro funcionario es fácil que crea que el abogado ha estafado a esa pobre persona, pobrecita, pues víctima del vivo del abogado. Hasta que demuestres que eres inocente. ¿Sabes qué? Pasaron años y les advierto, hay juicios que duran como 20 años. Y después de 20 años, y a veces te ha soplado prisión preventiva, hasta 3 años te han puesto prisión preventiva, te dicen, ups, disculpa, sí, eres inocente, pero te ha soplado 3 años de cárcel. ¿Quién te devuelve ese tiempo? Sí, hazle un juicio para que te hagan reparación civil, otros 20 años. Hasta eso te mueres de viejo. Entonces, la idea está de que tú tienes que ser puntual. No des pie a que nadie te haga denuncias. No des pie. Puedes ganarlas, sí, pero dura años. ¿Entiendes? Acá, recuerda, en el Poder Judicial y en las fiscalías sucede lo más inaudito. El inocente va a la cárcel, el culpable puede salir tranquilo como Pedro en su casa. Entonces tú tienes que saber eso. Ahora bien, unos me preguntan, ¿y qué es una consultoría o qué es una consultora? Nosotros con SoySat, una consultoría de soluciones empresariales, no somos un estudio jurídico, por si acaso. Tomen nota de eso. Con SoySat es una consultoría de soluciones empresariales. No somos estudio jurídico. ¿Pero qué es una consultoría? Desde la perspectiva empresarial, una consultoría, llamada también consultora, es una persona jurídica. Por lo regular, es una empresa. Recuerda que persona jurídica puede ser también una asociación, un comité, una ONG, una fundación. En este caso, una consultora o una consultoría es una empresa por regla general
¿ya? Dedicada a brindar un servicio profesional especializado en un área determinada. Es decir, una persona puede tener una consultora en derecho ambiental, una consultora en minería, una consultora en ingeniería. Entonces, es la persona jurídica dedicada a brindar un servicio profesional especializado en un área determinada. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre la consultoría legal y la asesoría legal? Tienen que saber eso. Ustedes pueden elegir si quieren dar consultoría legal y asesoría legal, pero por consultoría legal se gana más dinero, más platita. Entonces, desde nuestro punto de vista profesional, la consultoría legal es un servicio profesional especializado en una determinada área del derecho, como por ejemplo, derecho civil, derecho penal, derecho corporativo, derecho minero, etcétera, etcétera. Pero enfocada en la solución de problemas. O sea, una consultoría vende la solución. En cambio, la asesoría legal, es un servicio profesional que te da un abogado, pero que está enfocado más en procedimientos legales y en darte información, pero no siempre la solución. Así de simple. Entonces, alguien va a embargar tu casa, vas a un abogado que es asesor legal y te dice, bueno, señorita, señor, fíjese, precisamente te voy a explicar qué es una demanda, te voy a explicar qué es el auto admisorio, que esto llega a una audiencia única y después de 10 días te dan sentencia. Así, y usted va a perder la casa porque le van a poner en un remate público y usted va a ser desalojado de su vivienda. La información que te dio es correcta, así lo dice el Código Procesal Civil, pero la pregunta es, ¿te sirvió de algo? ¿Te solucionó tu problema? De ninguna forma. En cambio, el consultor, el que da consultoría legal, él te da la solución. Es un generador de estrategias, de tácticas. Cómo lograr darle vuelta a ese proceso para que tú salgas ganando. Eso es lo importante. Entonces, el abogado que es asesor legal practica la eficiencia. El consultor legal practica la eficacia. ¿Y qué diferencia hay entre eficiencia y qué diferencia hay con eficacia? ¿Ya? La eficiencia está centrada es la capacidad de hacer bien tu trabajo siguiendo los procedimientos regulares. Pero no consigues siempre resultados positivos. Entonces, ¿de qué te sirve como abogada seguir los procedimientos legales estrictamente como dice la ley y pierdes el juicio? Tu cliente se va a la cárcel, pierde su casa, le embargan sus cuentas bancarias, pierde todo su patrimonio y se queda en la calle. Fuiste eficiente, sí, diste una defensa de acuerdo a los procedimientos legales, pero perdiste. En cambio, la eficacia, si bien también respetas los procedimientos legales, como es debido, pero gracias a tu estrategia, sabes muy bien cómo ganar, cómo obtener resultados. Entonces, yo prefiero un abogado consultor, experto en soluciones y que sea eficaz, a un abogado que solamente sea eficiente. ¿Entendido? Entonces, yo los quiero entrenar para que sean abogados eficaces. Para ser abogados eficientes no necesitan mi ayuda. Ustedes solitos pueden hacer abogados eficientes. Leyendo el procedimiento. Sí.
Pero para mí, por si acaso, es una opinión muy personal y la digo con mucho respeto. El abogado eficiente es un idiota. Porque a ti te paga el cliente para ganar, para obtener resultados. No te paga solamente para seguir procedimientos. ¿Entendido? Eso tienen que comprenderlo. Entonces, aparte, ya saben entonces cuál es la diferencia entre la consultoría legal y la asesoría legal. La consultoría legal está enfocada en la solución. La asesoría legal está enfocada en procedimientos y en darte información sobre la ley. ¿Que puede ser la información correcta? Sí, pero no te soluciona gran cosa. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a hablar sobre beneficios y ventajas que les ofrecemos a nuestros practicantes. Ustedes tienen que tenerlas bien en claro acá. Yo les digo algo interesante. Ahorita las universidades, sea cual sea, ya no están produciendo abogados, ya no producen letrados, producen técnicos legales. Algo semejante a una técnica de enfermería. La enfermera estudia 5 años en una universidad. La técnica de enfermería estudia 2 a 3 años en un instituto. ¿Y a qué se dedica la técnica? A obedecer órdenes de la enfermera. A poner en orden las camas del hospital. A bañar al enfermo. Pero ella, más allá, no sabe. No sabe quizá ni poner inyecciones. Eso lo hace la enfermera. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes han sido víctimas de una estafa. En serio. Porque yo en diferentes sitios, cuando yo les pregunto a los chicos ya egresados, que se ufanan, que dicen que yo soy del tercio superior, yo soy del quinto superior, estoy entre los 10 mejores alumnos de toda mi universidad. Ya, yo los desinflo con una sola pregunta: ¿qué es el derecho? Y no saben. Y son egresados, son bachilleres, están en el 11, en el 12 ciclo, y no saben ni qué es el derecho. Entonces yo les digo: ¿y qué te han enseñado en la universidad? No hay pretexto para decir: no, es que como eso lo llevé en el primer ciclo, ya después de 6 años yo me he olvidado, disculpa. Eso ya es una estupidez. Y recuerden algo: al abogado se le perdona muchas cosas. Se le perdona que seas gángster, delincuente, todo lo que tú quieras, pero ni ingenuo ni estúpido. Tú no puedes ser persona ingenua y menos estúpida. El abogado es vivo. Voy a usar un término criollo para que todos nos podamos entender. El abogado es pendejo. O sea, no eres malo, eres un hombre deóntico, ético, correcto, pero a ti nadie te puede engañar. Porque si al abogado le engañan, entonces cualquier cosa puede suceder en este país, pues. ¿Por qué crees que un ciudadano común y corriente contrata a un abogado? Para que no le engañen, pues. Pero si a ti te van a engañar, entonces pues no sirves de abogado. Ahora, ¿qué beneficios entonces? Mi objetivo número 1 es prepararte para ser un abogado de excelencia, de calidad superior. Y acá quiero también te estoy dando, desde ya te hemos dado materiales de estudio, conceptos básicos legales que te debieron enseñar en la universidad y que no te han enseñado, pues. Esas separatas, les doy por indicación, se las tienen que aprender de memoria, con puntos y comas. No acepto otra cosa que eso. Y se lo tienen que aprender dentro de las próximas 3 o 4 semanas. Si ustedes no se aprenden eso y yo les voy a hacer preguntas, lastimosamente pues no son dignos de estar en el equipo de Consoy. Sigan así flojoneando ahí en su universidad, sacándose su 11, pero el precio de esa decisión la van a pagar bien caro cuando salgan a la calle. Pero si ustedes
pagan el precio de aprenderse de memoria esas separatas. Mira, tú te vas a parar frente al presidente de la Corte Suprema, ante el ministro de Justicia, y tú le vas a dar cátedra en derecho. Ese pata no te va a poder rebatir ninguno de tus argumentos. Ahora, yo tengo casi 22 años de abogado y les digo algo, con mucho orgullo y con mucha honra. No he perdido ningún juicio. Me he enfrentado a abogados de todas las universidades de este país. Nunca me han podido vencer. Me he enfrentado a las fiscalías. Me he enfrentado a los jueces de todos los niveles. De boca a boca, hasta por escrito. Jamás han podido rebatir mis argumentos. Los he dejado calladitos. Y he vencido. He ganado. Vendo soluciones. ¿Entienden? Yo les puedo enseñar eso. Entonces, acá, ese es uno de los beneficios. Les voy a dar la capacidad de que sean abogados comando. Ahora, hay dos tipos de abogados. El abogado comando y el abogado asesor o el abogado convencional. ¿Quién es un abogado convencional? Aquel que solamente aplica en su práctica profesional lo estrictamente lo que le enseñaron en la universidad. Defiende un juicio de alimentos. Proceso sumarísimo, según el Código Procesal Civil. El esquema es demanda, autoaumisorio, audiencia única, sentencia. Con ese esquema él trabaja. Tú le sacas de ese esquema y no sabe. Es incapaz de defender. ¿Te das cuenta? El abogado convencional. En cambio, el abogado comando va más allá de esos esquemas mentales o esos esquemas procesales. Él sabe, define, plantea estrategias y él tiene un dicho. Todo abogado comando tiene un dicho. Es: la ley en mis manos es como una plastilina. Toma la forma que a mí se me da la gana. Adecúa el sistema jurídico a su caso. Mientras el abogado mediocre pretende adecuar su caso al sistema jurídico. Entonces, por eso pierde, pues. ¿Se dan cuenta? Aparte que el abogado comando es un experto en persuasión y también en manipulación. Porque a veces, recuerda algo interesante, te enfrentas a un juez que ya está sobornado por la otra parte. O sea, en su mente del juez o del fiscal, hagas lo que hagas o digas lo que digas, va a actuar en contra tuya. Entonces, como tú eres un abogado deóntico, un abogado ético, que no te metes a sobornar a nadie, porque yo no aconsejo eso, ¿qué tienes que hacer? Saber persuadir, presionarlo y hasta manipularlo psicológicamente para que él haga justicia, no para que haga algo incorrecto. Para que le haga justicia a tu cliente. Esa es una ventaja. Pero ¿te enseñan persuasión en la universidad? No. ¿Te enseñan relaciones públicas en la universidad? No. ¿Te enseñan liderazgo en la universidad? Tampoco. Oratoria a veces, unos cursitos maltrechos, y esto es, no te enseñan. Ahora, y si te enseñan oratoria básica, pero no te enseñan oratoria forense. A lo mucho ahora está de moda la litigación oral, pero la litigación oral no es igual que oratoria forense, pues. Y la oratoria forense es la rama más difícil de todas las ramas de la oratoria. Es la más difícil. ¿Qué es oratoria forense? Es la rama usada por los abogados en un tribunal. Y su objetivo de la oratoria forense es la persuasión. Persuadir a los jueces y a los fiscales a que voten a favor de tu causa, del pleito que tú defiendes. No creas que vas ahí a hablar y a recitar los artículos de la Constitución política. No hay que ser tontos. Cualquiera puede recitar los artículos de la Constitución política. Es más, el juez también sabe de la Constitución política si es abogado. Así que, ¿para qué recitarle? No. Lo que tú tienes que, en base a esos artículos, crear un argumento que convenza, que persuada, que él no pueda rebatir.
Eso es lo importante que tú tienes que entender. Entonces, yo te puedo enseñar cómo se hace persuasión, cómo se persuade, cómo se convence. Soy experto en eso, yo soy profesor de oratoria, enseño cursos de oratoria forense. Tengo un libro sobre el alegato, que pronto después va a ser distribuido a favor de ustedes. Ahí en el alegato, en el capítulo 6, se habla sobre técnicas de persuasión para que tú persuadas a los jueces y fiscales, para que todo siempre ganes, no pierdas. Obviamente que esas técnicas y todo lo que yo estoy diciendo acá, les voy a pedir un gran favor a beneficio de ustedes. Nunca se lo compartan a nadie. Esto que estoy dando no lo pueden decir ni a su sombra. ¿Por qué? Porque si los demás van a aprender, recuerda, el compañero de clases que tú tienes va a ser tu competencia. Entonces, pues, tú nunca sería tonto darle tus secretos, tus armas y estrategias al competidor para que él también te gane clientes y te gane juicios, pues. Entonces, un requisito de todo abogado es un hombre que sabe guardar secretos. El abogado es como el sacerdote. Cuando el cliente cuenta algo, él guarda el secreto profesional. Y en derecho penal, la violación del secreto profesional es un delito que se sanciona con 2 años de cárcel. Apúntenlo eso. Hay un delito de violación de secreto profesional. Se sanciona con 2 años de cárcel. O sea, abogado bocón, que se le va la lengua diciendo a otras personas lo que tu cliente te dijo en secreto, has cometido ese delito, te pueden denunciar. Por lo tanto, a boca cerrada no entran moscas, dice un dicho popular. Solamente se permite en esta ética profesional el secreto profesional compartido. Es decir, cuando un caso es muy difícil y necesitas la ayuda de un abogado experto o más especializado, sí puedes compartir el secreto profesional. Pero no tienes que estar diciéndole a medio mundo el problema de tu cliente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? Ahora el secreto profesional aplica para cualquier profesional de la medicina, psiquiatría, psicología. Eso es cierto. Eso es cierto, Gustavo. Pero sobre todo en el abogado. ¿Entendido? Sí. O sea, si tú quieres ser abogado, lo primero que tienes que aprender es a guardar secretos. Así de simple. La única licencia que la ley te da para revelar un secreto profesional es cuando el cliente dolosa o maliciosamente te ha querido denunciar. Y el secreto que te ha confesado te puede salvar la vida, pues, en ese proceso. Solamente con esa excepción podrías soltar un secreto profesional, lo dice la ley. Pero antes, después no. Tienes que hacerlo. Entonces, beneficios para ustedes. Vamos a capacitación permanente. Como no todos estamos en el mismo ciclo, por ejemplo, mi jefe de prácticas está en el 11º ciclo. Sé que Verónica Arauz está en el primer ciclo. Gustavo está, creo, en el tercer ciclo. ¿Verdad? ¿Sí, chicos? Ya, entonces es natural que Jean-Pierre, como jefe de prácticas que cursa el 11º ciclo de Derecho, haya llevado cursos y tenga conocimientos que todavía a ustedes no se les ha impartido. Entonces, como no tengo un público homogéneo en el sentido de que todos están en el mismo nivel, tengo que comenzar de cero para llevarlos a un buen nivel juntos. Entonces, el primer paso es la separata, preparación. Y luego, obviamente, que cuando estén mejor preparados, voy a hacer 2 cosas. Primera cosa, tengo expedientes de juicios totalmente. Cuando me llegaron, todos mis colegas estaban diciéndome que ese juicio se iba a perder y yo lo he ganado. Lo tengo en físico porque fue antes de la pandemia. Le puedo sacar fotocopias, lo anillo, le hago un espiralado, se los hago llegar a ustedes y poco a poco vamos a hacer análisis
de ese expediente para que vean cómo es que se ganan los juicios, pero con un caso real, no con un caso ficticio. Claro, entendido. Entonces, eso les va a servir. ¿Perdón? ¿Verónica? Ya, entonces, la idea está de que, pero no les puedo llevar a análisis del expediente si ustedes no tienen la base legal y doctrinal correspondiente, porque no van a entender nada, pues. Ahí les voy a, ya con el expediente y código en mano, vamos a analizar, vas a ver las burradas que hacen los jueces y fiscales. Por ejemplo, yo estoy defendiendo a un grupo de personas que son europeos. Planteé un recurso y la jueza del quinto juzgado penal de Lima, ¿saben lo que me dijo? Me dijo por una resolución de que mi cita de un artículo del Código Procesal Civil no era compatible o no era aplicable porque un proceso penal solamente se rige por las normas del Código de Procedimientos Penales y por las normas del Código Procesal Penal. Miren la burrada que dijo. Entonces, ¿qué dice la primera disposición final del Código Procesal Civil? Dice que las normas de ese Código Procesal Civil son aplicables a todo tipo de proceso. Y cuando dice todo tipo de proceso, también incluye al proceso penal. ¿Entendido? Entonces le tapé la boca, me tuvo que admitir mi recurso. Pero si yo hubiera sido un abogado ignorante, me hubiera quedado callado porque no le sabía rebatir. Le di una cátedra que se quedó callada, pues. ¿Qué artículo es? Es la primera disposición final del Código Procesal Civil. Del Código Procesal Civil. Sí. Ok, gracias. ¿Eso está en el Código Procesal? Civil. Ya, listo. Ya. En la parte final, por supuesto. Yo les recomiendo que hagan un esfuerzo de inversión económica en el sentido de que ustedes comiencen a comprarse sus libros, códigos procesales de diferentes editoriales o ediciones. Para comenzar, los códigos chiquitos que son transportables de un lugar a otro. Hay otros códigos un poco más grandes que tienen jurisprudencia y concordancias, pero hay códigos que son mucho más costosos, que son comentados artículo por artículo con doctrina, jurisprudencia, precedentes, concordancias. ¿Cuesta caro el libro? Sí, a veces cuesta 200, 300 soles, pero vale la pena que ustedes se hagan de su biblioteca porque esa es su arma de trabajo de por vida. Así es la cosa. Entonces, un ingeniero tiene sus herramientas. Un odontólogo, imagínense que el odontólogo no tenga sus herramientas, su silla especial para atender al cliente, al paciente, con su no pues, o sea, no va a poder trabajar. Entonces, tus herramientas de trabajo de por vida son tus libros. Ahora, nunca voten un código o una ley derogada. Jamás la voten. A mí me pasó una anécdota curiosa, consérvenla. Cuando yo salí en el año 92, egresé a la universidad en diciembre, Fujimori, para comenzar, me cambió la constitución política del Estado. Yo había estudiado Derecho Constitucional con la Constitución de 1979, derogada, pusieron la Constitución del 93. Yo estudié Derecho Procesal Civil con el Código de Procedimientos Civiles de 1912. Lo derogó, puso el Código Procesal Civil. Modificaron artículos del Código Civil. Y así. Entonces, cuando pasaban los años, yo me hice una mudanza. Mi padre me ayudó en ese momento y vio pues un Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles de 1912 y la Ley Procesal de Quiebras de 1903 y me dijo, ¿para qué estos libros si ya están derogados? Ah, ya lo votamos. Lo voté. Y años más tarde, mi hermano
me recomienda a unos clientes que se estaban peleando por un inmueble de $850.000. Los querían votar, una inmobiliaria los quería votar. Y resulta que esa inmobiliaria, cuando yo revisé la documentación me di cuenta de algo, que esa compañía era de como de 50 o 60 años atrás, pero cuando ellos hicieron un contrato de alquiler, esa empresa ya estaba en liquidación. Y esa liquidación y disolución de empresa se había hecho en virtud de la Ley Procesal de Quiebras de 1903 y siguiendo las reglas del Código de Procedimientos Civiles del 1912. Y recuerden que en derecho civil no hay retroactividad ni ultraactividad. Para los que son cachimbos, les digo, ¿qué es retroactividad? Es aplicar una norma ya derogada en un proceso judicial o administrativo que cuando se inició esa norma derogada estaba vigente, pero como no se ha terminado y seguramente esa norma la cambiaron por otra ley, pero no se cambian las reglas de juego, pues. Sencillamente continúa hasta que termine con la ley que empezó. No hay retroactividad y también no hay ultraactividad. Significa que en derecho civil y en otras ramas del derecho se debe aplicar, según la ultraactividad, una rama o una ley que se dictó con posterioridad. Tú celebras un contrato con el Código Civil de 1984 hoy día y mañana te derogan el Código Civil de 1984 y te ponen un nuevo Código Civil. La pregunta es, ¿qué norma va a regir ese contrato? La de 1984. Así de simple, ¿de acuerdo? Solamente en derecho penal se admite la ultraactividad y la retroactividad benigna. En favor del reo. Es decir, suponte que el código antiguo, por el delito que se le acusa, son 3 años. Y en la nueva ley son 20. Entonces, retroactividad benigna, le aplican la derogada. Pero si es al revés, la norma con la que se le inició el proceso dice 50 años de prisión y en la nueva ley son 2 años, ultraactividad benigna, se le aplica la ley correspondiente, la que más le beneficia al reo. ¿De acuerdo? Pero esa ultraactividad y retroactividad benigna solo se aplica en derecho penal según nuestra Constitución de 1993, aclarando que en la Constitución de 1979 sí había también